Bueno chicos, hemos analizado un poquito el concepto de literatura quechua. Hemos dicho desde cuándo empieza. Ya saben que es en el periodo de la consolidación incaica. Culmina en el año de 1532, cuando los españoles llegan al territorio peruano. Y se le llama literatura quechua y no inca porque siempre las manifestaciones literarias se producen por, digamos, el uso de la lengua, ¿no? En este caso, el quechua o runasimi era el idioma oficial de la época. Por ahí tal vez me dirán, profesor, pero el quechua era el único elemento comunicativo que utilizaban los indígenas en ese momento. No. Teníamos, por ejemplo, los quipus y los tocapus, que eran, digamos, elementos contables. Teníamos, por ejemplo, para reservorio, digamos, del agua potable, los camellones, ¿no es cierto?, que es lo que actualmente conocemos como las alcantarillas, ¿no?, donde se almacena el agua, digamos, de la lluvia. Y otro medio para comunicarse pues eran lo que ustedes tienen cerquita, ¿no? Bueno, no tan cerca, pero pues por allí en el sur, las líneas de Nazca, que eran básicamente básicamente eran como calendarios astronómicos, ¿no? Otros elementos comunicativos que tenían los incas era el famoso Capac Ñan, que era el camino indígena que conectaba Pachacamac, que era el sitio ceremonial donde celebraban a Viracocha, hasta llegar al Imperio del Cusco como tal, ¿no? Pasando por todo ese camino se llama el Capac Ñan, ¿no? Pero más allá de ello, hemos dicho en la primera parte que la literatura quechua tuvo visos, digamos, de civilización y no simplemente de cosmogonía o cosmovisión como nos llamaron los cronistas. Encontré una definición de literatura quechua que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Dice: la literatura quechua conoció un alto desarrollo en tiempos prehispánicos, con numerosas formas líricas, épicas, narrativas y dramáticas, o casi dramáticas. Se trata de un conjunto que no nos ha dejado textos escritos, pues solo lo ha hecho a través de la información y compilación realizada por algunos cronistas, predicadores y funcionarios coloniales. Dice además lo siguiente: fue por lo tanto transmitida oralmente. Estas manifestaciones formaban parte del quehacer cotidiano: funerales, fiestas, nupcias, peleas, guerras, entre otros. Estaban enmarcadas en una ritualización expresada a través del arte. Me imagino yo que cuando los cronistas llegaron, o los españoles llegaron al territorio peruano, lo primero que se imaginaron fue una idea idealizada de lo que era el Imperio del Cusco, ¿no? La idea idealizada de llegar a un continente nuevo, de llegar a un territorio nuevo, era básicamente la idea de la no civilización. Y lo desconocido aturde, lo desconocido molesta, lo desconocido se imagina. Y eso es lo que empezaron a hacer los cronistas. Empezaron a dar noticias erróneas, digamos, de lo que encontraban en esos territorios, ¿no? Gracias a Dios, épocas después, el Inca Garcilaso la Vega, no solamente a través de ese texto idílico, como fue Los Comentarios Reales de los Incas, desmiente o desmitifica un poco la idea de cronistas como Pedro Cieza de León o como Mampo Ayala, sino que exalta o digamos, argumenta favorablemente sobre el proceso, digamos, de la consolidación incaica, ¿no? Vamos a hablar en estos momentos, chicos, de las características de la literatura quechua. Son exactamente 5 características, pero quiero referirme a ellas detalladamente porque pienso que ustedes se merecen una explicación detallada, pero también quisiera, a partir de las características, fundamentar un poco mejor, digamos, lo que se considera o lo que deberíamos definir como literatura quechua, ¿no? Te había explicado, cuando leí hace un momento esta definición que se le daba a la literatura quechua, que la literatura quechua había agrupado géneros literarios, ¿no? El género épico, el género lírico y el género dramático.
Pero en esta agrupación de especies literarias, ¿no es cierto?, remarcamos una condición manifiesta, ¿no? La literatura quechua se transmite de manera oral. Eso no quiere decir que no hay escritura. En ese momento no hay escritura. Pero eso no quita la riqueza literaria, porque en sus ceremonias, en sus fiestas, en las guerras, en las nupcias o en sus trabajos de agricultura y ganadería existía arte. Y eso es muy importante porque eso no destituye y no deslegitima, ¿no es cierto?, la condición intelectual, académica y artística de la literatura quechua, sino por el contrario, lo hace aún más rica porque sin condiciones limitativas del lenguaje como los códigos lingüísticos, la literatura quechua se hacía o se erigía como, digamos, como una manifestación cotidiana, ¿no? La literatura estaba impuesta en la vida misma. Entonces, por eso es que la primera característica de la literatura quechua es la oralidad. La oralidad manifiesta que la literatura quechua se transmitía de generación en generación. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera los mitos, las leyendas, las ceremonias protocolares incaicas se transmitían o de acción o de manera oral. ¿Eso qué quiere decir? Que la conducción oral manifiesta una expresión identitaria. Cada pueblo gobernado o sometido por los incas, aún siendo sometidos por los incas, tenían todavía sus relatos, tenían de alguna manera sus mitos, tenían sus leyendas, ¿no? Algo que los identificaba con ese pueblo a pesar de haber sido sometido o a pesar de haber sido gobernado como tal. La literatura quechua es anónima. ¿Y por qué es anónima, chicos? Porque no existía autor definido. Eso no quiere decir, chicos, eso no quiere decir, por si acaso, que no querían darse a conocer algunos escritores, ¿no? O mejor dicho, no es que, digamos, no es que algunos narradores del imperio incaico no quisieran dar a conocer sus obras, sino que ellos manifestaban que todo arte o creación, ¿no es cierto?, provenía del pueblo y llegaba nuevamente o retornaba a ellos, ¿no? O sea que ellos, antes que la individualidad, de alguna manera privilegiaban la colectividad. Por eso, ¿no es cierto?, las actividades del Inca, ¿no? La actividad principal del Inca, que era la agricultura, no era un trabajo de uno, era un trabajo de muchos. La ganadería no es un trabajo de uno, es el trabajo de muchos. La reciprocidad, una actividad económica. La redistribución, una actividad económica. O sea que, a pesar de que el imperio del Cusco, o a pesar que los incas manifestaban una situación jerárquica, socialmente hablando, cuando se trataba de trabajar, todos lo hacían bajo una misma jerarquía, muchachos. Interesante eso, ¿no? Por eso es que la literatura es anónima. ¿Por qué? Porque el espíritu incaico siempre fue colectivo, chicos. Nunca fue individual. O sea, nadie quiere apropiarse o nadie se apropió de los mitos y las leyendas, sino que cada mito, cada leyenda que fue gestado en un pueblo le pertenecía no a una sola persona, sino al pueblo mismo, ¿no? La literatura quechua también fue agrarista. ¿Y por qué fue agrarista? Porque estaba vinculada a los trabajos agrícolas. También, en este caso, se enfoca la ganadería. Durante largas horas, los incas, ¿no es cierto?, o los indígenas, mejor dicho, trabajaban de sol a sol. Y claro está que, por ejemplo, si tú ahora estás en tu casa y si no escucharas clases de repente te aburrirías o de repente, no sé, tratarías de buscar en qué ocuparte. Imagínate a los incas que pasaban más de 8 horas, ¿no?, en el trabajo agrario o ganadero. Tenían que buscar una condición de entretenimiento y para eso pues existía, ¿no es cierto?, los cantos, ¿no?, quechuas, ¿no?, que se realizaban por cada etapa como una especie de tributo al dios Inti, ¿no?, al dios Sol, ¿correcto?, a la Pachamama, la madre tierra, ¿no? Es más, se dice que algunos indígenas, ¿no es cierto?, ustedes han visto
Es básicamente como una tradición de nosotros los peruanos. Cuando tomamos, ¿no es cierto?, siempre estamos botando, ¿no?, el residuo de la cerveza al suelo, ¿no? Eso es algo que no lo hacemos ahora último, es algo que lo hacemos desde la época de los incas. ¿Y por qué? Porque para rendirle tributo a la Pachamama, el indígena agarraba su chicha en poto, o sea, el poto me estoy refiriendo, amigo, al envase, ¿no?, a la vasija, agarraba su chicha en poto, ¿no?, se la tomaba y de pronto, ¿no es cierto?, antes de terminar el último contenido de esta chicha, la vaciaba a la tierra en tributo a la Pachamama, a la madre que le daba los productos y la cosecha, ¿no?, para ellos alimentarse. Imagínense, interesante eso. Ahora, la literatura quechua es cosmogónica y panteísta. ¿Y por qué es cosmogónica? Porque los incas creían en la totalidad del universo como divino. O sea, cada parte del universo era tan exacto y tan preciso que ellos, ¿no es cierto?, así como la perfección de la naturaleza, la perfección de la vida, la perfección de las artes, ellos eran seres perfectos que estaban incluidos en ese universo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que los incas, al igual que nosotros, ¿no es cierto?, los seres humanos, pensamos en que hay un mundo donde vamos a ir, el mundo de los cielos, ¿no? Hay un mundo donde nosotros nos establecemos en nuestros roles jerárquicos, por ejemplo, yo como profesor en este momento, tú como alumno en estos momentos, de repente dejo de dictar la clase y me convierto, de repente, no sé, en hijo, de repente en esposo, de repente, no sé, me convierto no sé, en una persona que voy a comprar de repente algún artículo y tú te conviertes en hijo, te conviertes en novio, en enamorado, de repente, o en enamorada, por ejemplo. O sea que los roles están cambiando concretamente. Y el mundo de abajo, ¿no es cierto?, el Ucupacha, el mundo de los muertos, muchachos. Entonces, ellos tenían estas tres visiones, ¿no?, el Hananpacha, el Ucupacha y el Caipacha, ¿no?, el mundo de arriba, el mundo de abajo y este mundo. Y para cada mundo había un canto, ¿no? Por eso es que el Inca, ¿no es cierto?, que es una palabra en aymara, significa hijo del sol, ¿no?, porque ellos se consideraban parte del universo, ¿no? Ahora, una característica final, chicos, es que la literatura quechua es clasista. ¿Y por qué es clasista? Porque así como el trabajo era colectivo y así como ellos creían en el espíritu enaltecido de los pueblos, existían jerarquías definitivamente, ¿no? Y ustedes saben que los hijos de los incas no podían recibir la misma educación que los hijos de la gente del pueblo, ¿no? Había un remarcado condicionamiento entre la clase cortesana y la clase popular. Es más, ese va a ser un tema importante del cual vamos a hablar ahora, en el Ollantay, la obra que vamos a contar hoy día. Por eso existen dos vertientes digamos, en esta condición clasista, ¿no? Existen los profesores llamados amautas, que son maestros de las cortes, son maestros de los hijos de los incas, y los arabicus, que eran los maestros del pueblo, bajo la condición popular. Muy bien, chicos. Entonces, concluyendo esta parte, puedo manifestar lo siguiente. Las características de la literatura quechua se deben mucho a las características del trabajo común de los incas, del trabajo comunitario de los artesanos y de los pobladores, pero sobre todo que ellos respiraban, comunicaban y anhelaban quechua por los poros. A continuación vamos a ver los géneros literarios quechuas.